Carlos Baba, esto es 341 Radio por la 8. Tenemos en línea la columna de movilidad al aire, Javier Moreno. Javi, buenas noches. ¿Qué tal, Carlitos? Buenas noches. Bien, gusto saludo saludarte. grande para toda la mesa del jueves. Vale, ahí te escucharon. Contanos, ¿qué tenemos hoy? Bueno, mira, vamos a hablar justamente del tema del día, que ustedes dieron un pequeño adelanto al principio del programa con respecto al Metrobús. Realmente hay varias consultas, hay varias ideas con respecto a cómo va a llevarse esto. Y bueno, quería dar algunos conceptos que me parece interesante ver, para dar un pantallazo de cómo va a funcionar, más que nada, que hubo mucha crítica también, me parece sin mucho sentido, creo que va a ser muy beneficioso para la ciudad y la región, pero para ver el lado medio lleno del vaso, me parece importante destacar lo más beneficioso que va a tener este sistema para Avenida Alberdi, que es con respecto a la reducción de las paradas y los carriles exclusivos, que va a generar disminuir totalmente los tiempos de viaje en colectivo, ¿verdad? Estamos hablando que, para que la gente se ubique, las paradas que van a estar preestablecidas van a ser Génova, Almafuerte, Juan José Paso, Carballo, Vélez Arfield, Junín y Avellaneda, todo lo que es con respecto a Avenida Alberdi. Y en sí, bueno, dar algunos aspectos, algo que se mencionó en un principio, son 2,5 kilómetros de longitud, aproximadamente. Hay que tener en cuenta que es un recorrido de que tiene una proyección. Vos bien mencionabas antes, esto está pensado que por medio de la intervención de Nación pueda llegar a Granadero Baigorria, por ende todo lo que es Rondó y la avenida San Martín de la vecina ciudad de Granadero Baigorria. Ahí creo que va el Metrobús, o Movibús, como se lo quiso llamar en su momento, va a tener un impacto más importante, me parece, porque ya se incluyen muchísimas líneas de lo que son las interurbanas, ¿verdad? Que creo que ahí es donde está el beneficio principal, porque es donde ahí realmente se va a ver la diferencia de tiempos de viaje, no tanto en lo céntrico, ¿verdad? Y bueno, luego algo para destacar es con respecto al tema de los tiempos de viaje. Se calcula que hay un promedio de 20 minutos en muchos casos. Se puede llegar a bajar un 30%. Algo que quisiera resaltar, y me parece que la municipalidad también tendría que tener un poco más de cuidado al momento de hablar de esto, es con respecto cuando se habla de lo sustentable. En realidad no es un transporte sustentable, porque no se sustenta en sí mismo, es simplemente un formato para que se pueda viajar un poco más rápido, con mayor seguridad vial, pero en sí no genera un combustible diferente, la locomoción de los colectivos es la misma. Uh-huh. No se pensó en electrificar en trolebuses las líneas, que podría haber sido una muy buena idea como paso previo al tranvía que vos mencionaste. Hay muchas cuestiones que me parece que no nos tenemos que adelantar, es un buen paso, pero bueno, veremos de a poco el impacto como se fue viendo en los carriles exclusivos. Sí. Para terminar, hay algunos ejemplos, porque mucha gente preguntó cómo era el impacto que podría tener a comparación de Buenos Aires. Hay que tener muy claro de que son dos ciudades totalmente diferentes. Buenos Aires es un país aparte y Rosario no tiene el caudal de vehículos y de colectivos que tiene Buenos Aires, pero bueno, a su vez Rosario ha mantenido una mejor calidad de transporte. Hay que destacar algo, estamos hablando que es un recorrido corto todavía, realmente va a ser sencillo de manejar. Yo he viajado en Buenos Aires y personalmente vi que es muy dinámico. Nosotros los argentinos tenemos una concepción de la movilidad muy referida a la velocidad. Y para los que han tenido la posibilidad de viajar afuera, todo el mundo te puede decir que no está en la cuestión de la velocidad, sino está en la fluidez. ¿Qué quiere decir? Cuando uno ve videos o el transporte público de países del exterior, ve que parece que van más lentos, pero esa lentitud genera que sea más una mayor fluidez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se frena menos, los arranques son menos bruscos, al tener menos cruces en las calles, hay una fluidez muy segura desde los tranvías hasta los colectivos. Entonces, parece que se va más lento, pero en realidad se va más fluido y se achica mucho los tiempos de viaje. Uno lo puede ver un ejemplo en la avenida Pellegrini con la Onda Verde, Uh-huh.
uno puede ir tranquilamente a 40 kilómetros, le va a parecer que va lento, pero se va a dar cuenta que no va a frenar en casi ningún semáforo. Eso representa disminución del combustible, disminución de los desgastes desde discos de frenos o otro tipo de componentes. Así que me parece que el beneficio lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando esté extendido este Metrobús. Me parece un buen paso adelante, como repito, como decía antes, y bueno, veremos cuando esto se empiece a ampliar. Creo que es una buena prueba piloto para pensar también en la zona sur de Rosario, que creo que tendría un impacto muchísimo mayor teniendo en cuenta la gran cantidad de líneas urbanas e interurbanas que recorren toda la zona sur de Rosario. Bien, Javi, gracias. No, gracias a ustedes, un abrazo grande. Con Carlos Baba, esto es 341 Radio por la 8.